Ahí estamos grabando, así que ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Marcos? Marcos Laurens, el doctor odontólogo, que me saca los dientes, me los pone, me saca... No, mentira. Que me atiende muy bien. ¿Qué decís, ¿Cómo andás, Marquito? Pimpi? Qué gusto verte, poder compartir un rato, una charla virtual. Tan de moda, ¿no? Tan de moda, Ya nos sí, sí. acostumbramos a esto. Sí, 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 ya ahora se pueden juntar, pero yo ya me acostumbré a esto y me pegué a esto y voy a continuar con este sistema porque me parece muy cómodo, muy piola. A veces falla. El otro día hice uno con, no sé si lo viste, con Luis Graciosi, y se me Con cortó Luis, sí. me cortó un montón de veces con con internet y qué sé yo cuánto. Pero bueno, esperemos que con vos salga bien. Bueno, Eh, ojalá. bueno, contame cómo andás porque les cuento a la gente, porque hay mucho, la mayoría lo conoce y lo ha visto en mi programa o en mis programas. Les cuento que había un programa que yo dejé de hacer hace unos cuantos años que hacíamos con una especie de café, de charla Televisivo. de café, Está. que tuvo muchísimo éxito, pero era bastante duro porque era muy politizado y entonces me pegaban por todos lados. Entonces al final llegó un momento que me dejé de hacerlo. Bueno, y Marcos era uno de los habitués al programa. Sí Eh, es. y bueno, me imagino que a vos alguno te habrá pegado o por respeto no se habrá animado a pegarte, pero a pegarte en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque uno hablaba lo que piensa y a veces, Claro. básicamente en política, decir lo que uno piensa a veces no es fácil, ¿no? No es gratis. Sí, sobre todo Eh, para todos aquellos que nos declaramos ciudadanos independientes, ciudadanos de a pie, ciudadanos que no tenemos que rendirle pleitesía a nadie, ni rendirle exámenes a nadie, y con todo el respeto y- y la legalidad normal que es que uno pueda decir lo que quiere, en una democracia republicana podemos decir lo que se nos viene a la cabeza. Así tiene que ser, y nadie tiene por qué ofenderse ni enojarse. Sin embargo, eh, estos enfrentamientos, que ahora son, por ahora, gracias a Dios, son dialécticos, que mucho se ven en las redes, Pimpi, vos también lo sufrís y lo vivís, eh, se ha puesto muy de moda, en forma muy acostumbrada, el que te peguen enormemente, terriblemente y a veces muy agresivamente por lo que uno piensa respecto a cuál o determinado personaje, eh, o una determinada acción o una determinada decisión que uno puede no compartir, y está en cada uno de nosotros estar a favor o en contra de eso y opinar por sobre todas las cosas. Y creo que en esa época que hacíamos el programa con vos era muy interesante porque podíamos debatir ampliamente, hablar de política local, de política provincial, de política nacional, eh, y no era tan doloroso. Hoy día cuesta decir lo que uno piensa porque hay gente que sale con los tapones de punta y no entienden que uno por ahí está queriendo construir algo bueno y no destruir. Yo cuando leo y veo lo de reconstrucción argentina, a mí, yo no sé, porque generalmente apuntan a reconstruir lo que se rompió hace 5 años atrás, pero no hablan de los últimos 40 años que viene destruyéndose la Argentina día a día, año tras año. Entonces, es muy difícil esta grieta, esta separación que hay entre los que pensamos de un modo republicano, un modo eh, donde la libertad, la constitución, el apego, el respeto a las leyes, a los reglamentos, sea nuestra guía, nuestro faro. Bueno, lamentablemente hay otra gente que le parece que si uno defiende estas cosas, estamos con el imperio, estamos con los colonialistas, estamos con el empresariado patriarcal, estamos con, no sé, los dueños, los terratenientes de campos, una cosa absolutamente descabellada. Pero se ha eh, multiplicado ese discurso y en algunas personas esto entra. Personas ilustradas, inclusive Pimpi, vos también lo vivís y lo sufrís. Personas que decís,
pero no puede ser que digan eso. Pero bueno, uno tiene que respetarlo, obviamente. Por supuesto, totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste. Ambos, después de muchas charlas en lo personal y bueno, en los programas, sabemos que tenemos un pensamiento muy similar, o por no decir igual, porque igual no, es imposible, pero es totalmente cierto, ¿no? Por ejemplo, mira, me haces acordar ahora que recibí no sé cómo se llaman, en los Facebook, unas notas sobre Roca, hablando sobre Julio Argentino, ¿no? Roca, el Sí, sí, presidente, claro, claro. diciendo que es uno de los próceres más importantes de la patria, y que es uno de los menos reconocidos, es decir, en las escuelas, en la primaria y secundaria, y más denostado por ahí, más, que más calles le sacan, que más monumentos le sacan y que más calles le ponen su nombre y que menos monumentos se le hacen a un prócer de tamaña magnitud. Y bueno, yo creo que porque Roca, y se le indalgan de genocida con el tema de los indios, del desierto, de la campaña del desierto y todas estas cosas, siendo que fue uno de los fundadores de la patria y que consolidó los estamentos fundamentales de la patria, ¿no? Después de él, antes de él, hubo mucha, bueno, primero indios, ¿no? Es decir, los malones y todas esas cosas. Y no cosas arregladas, porque él arregló, extendió institucionalmente la patria para el sur, siendo reconocida por el mundo y por Chile fundamentalmente. Bueno, y después de formar instituciones tan importantes como, qué sé yo, el liceo militar, bueno, no sé, mil cosas, poner la primaria gratuita y obligatoria, y tantas otras cosas que fundó un hombre cabal como él. Y yo creo que lo más, por lo que lo pelean, era porque era un liberal, era un libre pensador, y formó una patria fantástica, que era envidia del mundo, de Latinoamérica y del mundo. Y solamente por eso entonces no se le perdona con un país con una tendencia izquierdista tan seria y tan grave como la que estamos padeciendo, ¿no? Sí, yo aparte de coincidir contigo, también entiendo que hay una línea donde colocan a Roca, colocan a Mitre, colocan a, sí, al mundo del presidente hasta llegar a Macri. Hacen toda esa línea. Y del otro lado lo tenés a Rosas, ¿entendés? Lo tenés a, bueno, a Perón mismo. O sea, hacen una separación como si Rosas no hubiera también eh, luchado en esas épocas donde el malón era... Rosas mató más indios que Roca lejos, bueno, por lejos. pero eso no se dice, Pimpi. Entonces, como no se dice, no es correcto decirlo, pero lo de Roca sí. Entonces, ese tipo de dialéctico es el que hacen mal a esta nación para que no pueda de una buena vez por todas salir adelante. Todos entendemos y todos sabemos que hubo una Argentina hasta antes del primer golpe duro, que fue ese golpe donde el coronel Perón era el del Uriburu, cuando derrocan a Irigoyen. Hasta ese momento Argentina estaba en un sitial muy interesante, muy importante en el Concierto de Naciones. Estábamos hablando de una Argentina que era potencia mundial, y la gente de otros países buscaba venir a este país. Como pasó también con Venezuela. Países como Argentina y Venezuela se hicieron grandes gracias a los inmigrantes. Y sin embargo, a partir de esa década, fines de la década del 30, década del 40, empieza la debacle argentina, con unos primeros años muy interesantes de Perón, obviamente, el primer gobierno, pero él había sido ministro de guerra del gobierno de la dictadura, para después presentarse sin un candidato de la derecha militar, eh, y gana las elecciones. Y a partir de ahí empieza, entiendo yo, una sacando los primeros 4 años que fueron interesantes, pero después una debacle que tuvo algunas
algunos momentos de democracia plena y de republicanismo interesante en la época de Frondizi, por ahí, de Ilia mismo, quizás hasta llegar a la época de Alfonsín. Y después no se vuelve a ver otro momento donde se haya respirado tanta democracia real, por llamarlo de una manera, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, si es una estigmatización y una demonización de un prócer argentino, y se ve mucho en las aulas hoy día, cosa que cuando yo estudié en escuela pública, en universidad pública, eso no se veía. Se veía absolutamente todos los próceres intervinientes en la lucha contra contra el malón, contra los indios, contra, no sé, la lucha para la libertad de América, todas las batallas que hubo antes de que el país empezara a funcionar, previo a la generación del 80, antes te hablo. No, estudiábamos todo y veíamos todo, no lo veíamos desde un lugar y desde una visión. Hoy día se busca ver el mundo desde una posición absolutamente unilateral. Y eso es muy triste porque achica el margen de opinión y el margen de para dónde virás. O sea, no tenés otra forma de que mirar para donde ellos te dicen, y esto no es así. Uno tiene que tener la posibilidad de poder tener amplitud de pensamiento, amplitud de criterio, amplitud de discernir lo que a uno le parece que está bien y lo que a uno le parece que está mal. Pero es algo que en los últimos años veo que se mete en la cabeza de los chicos, y no tan chicos, porque estamos hablando de un par de generaciones, que hoy día los chicos tienen 20 y pico de años y les han metido en la cabeza en la escuela pública, en las facultades también, toda esta idea que ya está absolutamente armada para que sea así, ¿no? Es una revolución silenciosa, es una revolución Sin silenciosa. duda que sí, sí, por supuesto. Vos sabés que yo de esto sé bastante porque me he metido en la historia y en los libros y lo vengo estudiando desde hace muchos años, ¿no? Y han incorporado con el tiempo nuevas inquietudes, porque como cuando cae el muro de Berlín, mirá dónde voy, se le acabaron a la izquierda, a los comunistas, se les acabaron una cantidad, porque claro, la defensa del obrero de esa manera desapareció, porque había, en realidad, cuando cae el muro de Berlín, se cae el comunismo y todas sus ideas, por lo tanto, empiezan a tambalear y tienen que buscar nuevas ideas para incorporar, para seguir una lucha, ¿no? Una lucha contra el capitalismo. Y en esas ideas, o eso estoy haciendo un trabajo que no sé si se transformará en un libro, pero no, libro no, pero eh, se crean distintas entidades y se inventan, por ejemplo, el indigenismo surge en distintas, la ideología de género, y bueno, y varias, lo tengo, pero lo tengo en la computadora, tendría que haberlo sacado como para ser más preciso en lo que quiero decir. Y se van creando distintas cosas para protestar contra el capitalismo, que por ahí no tienen que ver, porque el indigenismo por ahí no tiene que ver con la ideología de género, pero son síntomas de protesta y uno las ve en las marchas piqueteras o en muchas de esas marchas, vos ves, bueno, siempre el símbolo con el Che Guevara a la cabeza, ¿no? Que no tiene nada que ver con, no podría estar en las marchas gay o en las lésbicas, porque el Che Guevara todos sabemos, bueno, lo que sabemos un poco, reconocemos las cosas, sabemos que era un anti gay, por decirlo de alguna manera, iba a decir anti-maricones, ¿no? Los perseguía, los mataba, los metía presos, de todo. Te abro un paréntesis ahí, Pimpi, Dale, no, por que supuesto, está metele. bueno recordar que hay un libro muy interesante, una biografía de Che Guevara que escribió Pacho Donel hace unos cuantos años atrás, Sí, y Pacho habla precisamente de la cárcel esa que regentea el Che Guevara, y hay fusilamientos de ese tipo.
cientos de personas con, La con, Cabaña. con la cabaña, exactamente. O sea, es realmente muy triste. De hecho, creo que hace poquito en Santa Fe, me parece, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hay un grupo de jóvenes que quieren quitar un monumento del Che Guevara. No sé si te enteraste de eso. No, Hay, no, hay, hay una movida para que quiten ese monumento porque entienden que no es un prócer argentino. sin duda que no. Pero bueno, Sería un prócer como ponerlo a Hitler en Alemania, por ejemplo, o a Mussolini en Italia, en Italia, por ejemplo. por ejemplo. Eh, el tema del pobrismo, que así lo llama Fernando Iglesias, el diputado de Buenos Por Aires, ejemplo, el uso también. del pobrismo también es tremendo. El uso del pobrismo y declarar que una persona pobre y llevarla bien alto, al contrario, o sea, no está bueno. O sea, hay que luchar para que haya cada vez menos pobres, haya menos indigentes y generemos las condiciones de trabajo, las condiciones de libertad, las condiciones de educación para que esa gente que no puede llegar a levantar la cabeza y a ser un ciudadano hecho y derecho puede hacerlo en algún momento. Y eso es en base a políticas de Estado, no hablar con el pasado y destruir y querer reconstruir un relato a la medida de lo que ellos intentan que esto funcione de la manera que ellos quieren. Eso Claro. es realmente muy difícil, Es muy pernicioso difícil. bueno, pero esto tiene todo un... está todo estudiado, por decirlo de alguna manera. O sea, no están creando nada. Hay gente que estudia esto, que viene desde la época, desde Cuba, ¿no? Bueno, todo esto penetró en Venezuela, hay todo un recorrido y un... Pimpi querido, estamos hablando de dale, políticas de Estado que no funcionaron en ningún país. Y en todos los países donde han intentado muy bien, imponerlo, ha sido un desastre. O sea, vos te fijas, de los últimos años a esta parte, países donde el sistema capitalista ha funcionado, y vas a ver que en la mayoría ha funcionado a la perfección. Quizás esos países no tienen los políticos que hemos sufrido nosotros en estos años. sí Eso también hay señor. que tenerlo en cuenta, porque no hay que estar en contra de la política, sino que el problema son ciertos políticos, no todos, ciertos políticos que han hecho uso y abuso del poder, perpetuándose en los cargos, reeligiéndose constantemente, poniendo a la señora, al amante, al hijo, a la hija, al sobrino, al yerno, al marido. Es así. Y han Sí, puesto en cargos a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, en cargos, yo te pongo acá, yo te ubico acá, entonces los dejan con cargos eternos donde viven del Estado. O sea, nunca han ido a trabajar en la parte privada. No claro. saben como nosotros los que trabajar todos los días, pagar impuestos. No, viven del Estado. Tienen su celular gracias al Estado, su combustible gracias al Estado. Viven del Estado con sueldos impresionantes. Que dicho sea de paso, durante la cuarentena eterna, durante esta pandemia, no hubo una sola idea, no se les cayó una idea para decir, bueno, vamos a hacer o una proposición, una propuesta de decir, vamos a bajarnos los sueldos, aunque sea una medida hipócrita, aunque sea una medida que no sirva, pero sí por lo menos hace bien pensar que una cierta parte del gasto político diario, mensual y anual va para algo interesante. No, al contrario, se aumentaron los sueldos. Todas esas cosas, y siguen teniendo montones de asesores, y ya sabemos cómo es, y cada lugar tiene secretarías, subsecretarías, subsecretarías, y así. Entonces, 9 millones, 10 millones de personas sostenemos todo ese sistema, entonces es inviable. ¿Cómo no va a explotar? ¿Cómo no va a explotar esto? Es algo que es así, Pimpi. Por supuesto. Yo el otro día decía que en el programa bueno, lo he dicho tantas veces, Luis, que con Luis, pero porque lo recordé ahora, pero siempre lo he dicho, ¿no? Y coincidimos en que a la gente explicarle que normalmente la gente dice que no les gustan los políticos, que los políticos son corruptos, que patatín, que patatá. Es un eslogan, un verso que es muy conocido. Y sin embargo, por ahí votan partidos que buscan acercarse más al estatismo,
¿no? En el estatismo, o sea, por decirle lo máximo que sería el comunismo, más políticos ingresan en los gobiernos, más políticos tienen injerencia en nuestras vidas. Lo que decís vos es que se avanza sobre lo que debería de ser propiedad privada, por decirlo, o instituciones privadas. Ahí podríamos hablar de muchísimas instituciones, desde bancos, exagerando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tantos bancos? Cada provincia tiene su banco. La ciudad de Buenos Aires tiene su banco. El Banco Nación. En otros países no existe todo eso, porque todos esos bancos están manejados por políticos, porque los ponen los directores, los ponen los políticos, por decir una institución. Sí, sí, sí. Después, de ahí en adelante, hablemos de, qué sé yo, del gas, de YPF, de lo que quieran, que está en manos del Estado. Yo le decía el otro día a Luis, YPF fue, en su momento, ¿no?, la única petrolera del mundo que perdía plata en manos del Estado. Fíjate vos. Pero Sí. estaba en manos del Estado. O sea, en manos del Estado quiere decir que estaba manejada por políticos. Toda esa gente que no les gusta los políticos deberían de pensar en estas cosas. Que en la medida que voten a partidos como el actual, que manejan más cosas, que pueden poner gente, como dijiste recién, por eso me hiciste acordar, más gente, al amante, al amigo, a la prima, al hijo, no sé, Sí. en distintos lugares. Y esos, a su vez, después van metiendo, lo meten en la cabeza y de ahí para abajo todo. Y todos esos viven fantástico. Y algunos han pasado la vida sin producir nada. Claro. No producen Sí, sí, nada. sí. No crean un solo peso. Viven del Estado, por lo tanto Sí, sí. viven de todos nosotros. Sí, sí, sí. De hecho, Pimpi, en países como Cuba, por ejemplo, hay una dirigencia que es rica, que maneja el ¿No? país, y La obviamente que burocracia cubana es terrible. exactamente, y pasa lo mismo en Venezuela, y acá tarde o temprano va a pasar lo mismo con el correr de los años, y esto no cambia, o no tiene un giro por lo menos para... Entiendo yo que estamos hablando que uno intenta que el país sea un país normal donde se han hecho muchísimas cosas mal, pero en algún momento se tendrían que hacer las cosas bien. Cada uno de los argumentos que tienen las personas que están a cargo del gobierno hoy día y sus adeptos son decisiones que ya han tomado gobiernos populistas del tipo de estos gobiernos en este mismo país que han sido un fracaso y han llevado a mayores problemas a los gobiernos que siguen. Entonces, si esto es algo que ya está demostrado, que han fallado varias veces, yo no entiendo por qué insisten. De hecho, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, el 90% del liderazgo ha sido de gente que ha estado en este gobierno, del partido político, del color político que nos están gobernando hoy día. Entonces, si hicieron las cosas tan bien antes y proponen cosas tan buenas, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué si esto es tan excelente que el Estado avance por sobre lo privado, que los poderes no estén tan separados como tienen que estar, en una república lógica, con poderes independientes, donde hoy día lo vemos, donde las cámaras, diputados y senadores son, sacando la Cámara de Diputados que se puede discutir y debatir un poco, que el Senado tiene mayoría el partido gobernante, por lo tanto es imposible tratar de charlar y debatir algo ahí o cambiar alguna cosa. Es muy difícil. Entonces, donde han fracasado a lo largo de los años y vuelven con las mismas recetas, o sea, como decís vos, nosotros leemos, investigamos, estudiamos muchas veces y nos damos cuenta que esto ha fracasado una y otra vez. Y vamos quizás peor que nunca en este momento, por cómo está el país, por la cantidad de pobres que hay, que son más del 50% de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Es muy fuerte esto que estamos diciendo.
Lo que pasa, ¿Dónde es la perdóname, construcción de Argentina? no, lo que pasa es que el país es tan rico que es, como decía mi amigo Abel Albino, ¿no? Decía que los argentinos fuimos tan hábiles que somos capaces de hundir un corcho, decía él, o Claro, dice claro. él. Pero el corcho no lo podéis hundir. La Argentina es tan rica, pero tan rica que es muy difícil hundirlo. Si fuera otro tipo de país, estaría hundido. Estaríamos en una guerra civil, sin ninguna duda, que la hemos tenido, ¿no? En su momento. Pero bueno, no la reconocen tampoco. Pero lo peor de todo es que aún poniéndole palabras, poniéndole nombres a lo que hablamos de política, bueno, no me acuerdo en este momento, no me sale, hay una penetración ideológica desde hace muchos años en los distintos estamentos del país. Gramsci, Antonio Gramsci, es un político que creó una forma de penetrar todos los estamentos, o sea, desde escuelas, universidades, y meter de a poquito ideas, 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 ideas. Y ha sido penetrado todo el estamento, la justicia, lo que quiera dentro de la Argentina. Pero también ha sido penetrado el peronismo por, por lo que ahora llamamos kirchnerismo. El peronismo, no me gusta hablar de peronismo porque para mucha gente Perón es Dios y no me gusta tratar de este tema, pero también aún fíjense los peronistas que han sido penetrados por el kirchnerismo, que sí es más zurdo, es más comunista que el peronismo, porque Perón no era comunista. Perón tenía algunas ideas estatizantes, vamos a llamarla de alguna manera, que las copió de Hitler, de Mussolini, de aquellos años, y la cosa fue cambiando y cambiando, y se fue modificando muchísimo. Pero no era un comunista, no se equivoquen muchachos, pero era un militar por lo pronto, cuando atacan a tanto a los militares. Era un milico. Y fue revolucionario en su momento, cuando vos recién dijiste. Pertenecía al Claro, GOB, era una una fracción de los organización que era militares, revolucionaria, exacto. exactamente. Y no era zurdo, para nada. Y sobre todo, en su última presidencia. Tal es así que si vamos, no hace falta, yo creo que los un poco más jóvenes, los más jóvenes no, pero sabemos que los echó, iba a decir una mala palabra, los De la echó de plaza. la plaza de Mayo, a todos los zurdos, a los mocosos imberbes, que estaban en contra, que eran los zurdos, que se fueron procreando después y penetraron también Sí, al a peronismo. mí me parece, Pimpi, que quizás la parte más dolorosa de todo esto es que las luchas armadas que han habido en el país en los últimos años han sido por facciones del gobierno, del partido gobernante, del peronismo. Sí, Han sí. sido de izquierda a derecha, o sea, la AAA, los montoneros, o sea, han sido peleas incluso entre ellos, donde han asesinado dirigentes. Esto no se habla, pero esto pasó en la década del 70 aquí en Argentina. Sí, señor. Todo ese tipo de cosas, donde como decís vos, Perón, sobre todo el primer gobierno, que como hoy te decía, de lo que he leído, los primeros años del primer gobierno de Perón fueron muy interesantes. Después ya entró en este tema de perpetuarse y de que todas las organizaciones se eternicen y que se maneje absolutamente todos los, como hablabas hoy de estamento, todos los estamentos de todo lo que es público para quedarse y quedarse y quedarse. Lo mismo pasó con el gobierno de Néstor Kirchner en los primeros años, luego de la mega devaluación de Dualde y Remes Lenikov. El país estaba gracias a los precios internacionales de la soja, o sea, había un boom muy interesante que Argentina se puso ahí en la ola y iba muy bien. Los primeros 4 años Marcos le pasó a Kirchner, a Néstor.
por eso es lo que te digo, el Ah, gobierno de no te Néstor decía que Kirchner. Menem. A Menem digo No, también. no, claro, pero a A Néstor Kirchner Néstor le más pasó fuerte, eso. En el sí. 2003 fue espectacular, por eso te hablaba de Dualde y Remesnikov, después del fracaso de la alianza, que le hicieron la vida imposible a la alianza para que nunca pudo gobernar, que eso también hay que decirlo, lo mismo en los últimos años de Alfonsín, y a Macri le hicieron los 4 años imposibles, pero el gobierno pudo terminar. El club del helicóptero falló, fracasó Exacto, en este exacto. caso. Fue Pero, fenomenal eso. Dale. claro, es muy interesante que un gobierno haya empezado y terminado eh, No siendo siendo peronista. no peronista, claro, muy, Ajá. muy loable y terminó con más del 40% de la gente que lo votó. O sea, súper interesante. Hoy día hay una posición hecha y derecha en la República Argentina, cosa que no pasaba desde hace muchísimos años. Eh, pero bueno, acá lo que te decía es que hay decisiones importantes, interesantes en esos pocos años, pero después es como que todo se desmadra y muchos dirigentes quieren quedarse, perpetuarse, insistir. Y la verdad es que volvemos a lo que dijimos al principio de la charla. Han fracasado en un montón de países estas ideas. En España, en Italia, en Brasil mismo ha fracasado esto. En Chile fracasó, quizás sacando por ahí algunos gobiernos, como el de Michelle Bachelet, que fue muy interesante, es una gran defensora de los derechos humanos de verdad. De Pero te verdad. digo, hay gobiernos socialistas que son serios, como los uruguayos, Claro, sí, sí, por sí, sí, ejemplo, ¿no? Son, sí, sí, sí. son con una Sí, tendencia con los pies sobre la tierra. con los pies en los Los, pies. los gobiernos de Chile tienen eso, han mantenido la parte económica en un lugar y la parte social, o como la quieras llamar, desde otro lugar, y hacían diferentes tipos de trabajos, de acercamientos, de programas y proyectos con la población, para mejorar la calidad de vida. Tanto unos partidos como otros partidos completamente distintos, pero siempre con un foco económico proa para seguir teniendo buenas fuentes de trabajo, mantener el valor de su moneda. Hoy día nosotros los que estamos viviendo con la inflación, el peso no sirve absolutamente para nada, Pimpi. Lo estamos No, viendo, no existe el peso argentino ya, no exacto, no exactamente, existe. exactamente. Entonces, hemos sufrido sucesivas devaluaciones hasta que no sé qué va a pasar, no sé cuándo van a pegar el golpe fuerte, donde otra vez van a quedar un tendal de argentinos que de la clase media van a pasar, van a bajar y van a estar por debajo de la línea de pobreza. Y es tremendo para un país como Argentina con el futuro que supo tener el país. Por eso cuando dicen que estas legislativas son importantes, son realmente importantes. Hay que Sin lograr ninguna equilibrar la duda. cosa, porque un gobierno democrático se basa en las charlas, en los debates, y no en la imposición de las ideas, y no en la pistola en la mesa, como hacía Guillermo Moreno, o así no se puede, o a los gritos, como muchas veces pasa. Lo veo en las entrevistas, lo veo en las discusiones por Twitter y en algunas otras redes sociales, donde el debate se pone violento, y no puede ser. No, no, Entonces, seguro. esto no puede ser porque de la palabra a una acción hostil física hay un trecho muy pequeño, ¿eh? Es Sí, muy sí, seguro. pequeño. Entonces, como dijiste vos, ya lo pasamos, hace 40 y pico años atrás, esto lo pasamos, casi 50 años lo vivimos, lo sufrimos, tenemos que tratar de que no vuelva a pasar. Y la mejor forma es que haya contralores, que haya diferentes colores en el Parlamento, eso es muy importante y Que muy tengamos en el interesante. Parlamento básicamente lo que decís vos y la justicia, por Dios. Sí, lo que estamos viviendo hoy día, con el Que haya flagelo un de la equilibrio. inseguridad, exactamente, que haya un equilibrio y que haya un horizonte y una proa hacia un lugar real, donde un delincuente no entre y salga al otro día, donde un delincuente no lo liberen por un tema de salud, y terminen después asesinando a una persona, y después de eso se dan cuenta que fue un error de haberlos soltado para... Entonces, todas esas cosas tienen que terminarse. O sea, este garantismo que hace años, no es de ahora que vivimos en un No, garantismo seguro. Que pleno. nos metió, ¿cómo se llama? El cerdo este, prostituido, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, no me sale. Zaffaroni, decís vos. Zaffaroni, exacto. Zaffaroni, Que Eugenio desde Zaffaroni. como profesor ha inculcado a muchísimos abogados todas estas ideas enfermas que liberan a los delincuentes, a los chorros, a los violadores.
a Vos, todo. Pimpi, No vos, Pimpi, se puede habrás creer. visto, Sí, no se puede creer y es cierto lo que vos decís, es increíble, porque nosotros vivimos en un paraíso que es Capitán Sarmiento. mm, Vivimos en un paraíso terrenal, en todo totalmente, sentido, en todo totalmente de sentido, acuerdo. en todo sentido. Cuidado por los gobiernos previos, cuidado por este gobierno y seguramente, y deseamos y soñamos por los gobiernos futuros. Pero lo que nosotros vemos a diario, pasa acá nomás, en el conurbano bonaerense, en las ciudades grandes del interior, tipo Rosario, Paraná, Tucumán, ciudades grandes, en Mendoza, el Gran Mendoza, es, es nunca visto, es de una violencia tan pero tan inusitada de la delincuencia, que si antes tenían códigos, esos códigos dejaron de existir completamente y son capaces de matar, de lastimar, de asesinar, de hacer horrores con tal de llevarse 2 pesos, un celular, una mochila. O sea, es algo increíble. Entonces, eh, ¿cómo paras esto si no es con la justicia? ¿Cómo paras esto si no es con decisión política? Una decisión política que abrace y acompañe al Poder Judicial sin decirle lo que tiene que hacer, porque son entes independientes, pero sí que, como decía hoy, una dirección, un horizonte hacia dónde queremos ir para que la cosa cambie. Por esto, sinceramente, va muy mal. ¿Cuánta gente tenemos que ha venido de Buenos Aires y Gran Buenos Aires a vivir a Casamiento en los últimos años? Muchísimo. Montones, cientos de personas. Por suerte, bien. O Y sea, buena gente. pero Por vienen para lo acá, lindo es que viene la buena gente. pero Pimpi, pero porque quieren poder realizarse, poder Que sus crecer, hijos, claro. que sus hijos maduren, crezcan en un lugar tan lindo, bello como Sarmiento, y sano como Capitán Sarmiento. Tranquilo, con seguridad. Bueno, Este, precisamente eso es lo que nos duele que no pase en las demás localidades y en los demás puntos del país críticos, como te decía hace unos momentos. Esas cosas son las que tienen que cambiar y ahí está el debate. No, el debate está en que haya vacunas, en que haya segundas dosis, no en una cruz en el documento. por suerte. Cosa que está bueno, lo hemos hablado en el programa en su momento, yo estoy a favor de todos los cambios, porque ha cambiado el mundo. Entonces, ese tipo de cambios son muy interesantes y creo que hacen bien a los derechos civiles, a la sociedad. Yo estoy a favor, pero me Yo no. parece que este momento, sé que vos no, pero en este momento el debate no es ahora, no hay que desviar la No es atención de lo pero más ese es el importante. objetivo, Marquito. Ah, lo El sé, objetivo es te, ese. te lo digo adrede, La te X, lo la digo Y, por adrede. Dios, es Te lo digo, adrede. Andrés, o Sí, sea, nosotros tenemos que estar enfocados en otra cosa, nosotros tenemos que pensar que la gente, la matriz productiva del país tiene que estar sana para poder salir adelante. Entonces hay que conseguir las vacunas que no se consiguieron en su momento. y Por vacunarlo, porque ejemplo, hay un montón de por ejemplo, vacunas, por ejemplo, que no están dadas, las tenemos y no están dadas. ¿Y qué están esperando? Están eso es esperando lo que se comenta, pero no los sé, últimos no días sé. los últimos días para las elecciones. Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar todos Bueno, vacunados, sí, por porque lo menos con una vacuna. es un Y tema toda una cantidad, eleccionario. la X, todo esto es una ridiculez que yo no estoy de acuerdo, pero vos sí. O sea, que podamos disentir y discutir, pero no en Claro, otro momento, no en este momento, que tenemos el tema estamos en guerra contra un bicho que nos está comiendo, que nos está sí, sí, matando. Este es el sí. enemigo que tenemos que combatir. ¿Cómo se combate? Con la vacuna. Bueno, Eh, Pimpi, vacunémonos. además Pimpi, por supuesto que sí, en varias veces que hemos charlado y en otras entrevistas que me han hecho, que constantemente le pido a la gente que se vacune, ahora que está la posibilidad de que los chicos jóvenes se puedan vacunar, a vacunarse. El tema es que también se ha jugado mucho con la gente. Hay personas, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi madre, está esperando, mi hermana la están esperando la segunda dosis y se cumplen los 3 meses famosos y las vacunas no están las vacunas. Entonces, ¿cómo puede ser que también se juegue con esto? Se juega con la posibilidad de que la gente pueda vivir, porque hay un montón de casos de pacientes que se han contagiado con una dosis y lamentablemente se mueren, ¿eh? Entonces, Si esta a es una veces hasta enfermedad que no con las perdona. dos dosis hay A problemas. veces con las Con una dos, también dosis con las dos. estamos Son los re. menos, claro, son los menos, pero existen también datos. Sí, sí, Entonces, esto no se jode con esta enfermedad. claro. Entonces, este nivel de improvisación, este nivel de desastre que ha sido el conseguir las vacunas, la logística ha sido tan, pero tan pésima, que me parece que históricamente esto no tiene que pasar desapercibido, ha sido un fracaso monumental. Y la gente creo yo que
la mayoría entiende lo que ha pasado acá. Hubo países que en marzo del 2020 empezaron a gestionar la llegada de las vacunas. En Pero marzo del Marcos, se 2020. ha politizado en una forma, las vacunas se han politizado en una forma impresionante, increíble. Necesitamos la rusa, la china, hasta pensamos en la cubana, y después la yanqui o bueno, adoptaron la AstraZeneca, que por lo menos es de Inglaterra, ¿no? Sí. Pero no a los yanquis, ¿viste? Es infantil, es asesinamente infantil. Bueno, hay profesionales que, por ejemplo, varios médicos que hoy día están y tuitean mucho, hablan de que ha sido un asesinato. Hablan de eso, hablan de Sí, sí. muertes generadas por malas decisiones. Yo lo que digo es que muchos, por lo menos yo estuve a favor de la cuarentena, de que nos encierren en su momento, y muchas personas como yo pensábamos que venían las vacunas y que realmente ese esfuerzo se iba a coronar con las vacunas. Claro. Y no fue así. No, claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, aparte que no nos han explicado nada, absolutamente nada del por qué. Yo he tenido alguna charla en alguna cena donde me han dicho eh, que era por un tema de que no se generaban los contratos con algunos laboratorios porque pedían glaciares a cambio. Una cosa absolutamente que es increíble, que entendés que es algo, pero digo, pero esta persona cree que pronto van a bajar los marcianos y van a venir a colonizar Capitán Sarmiento. O sea, una cosa, una persona ilustrada no puede decirme, no puede creerse No semejante puede creer. barbaridad. No, seguro. Otra cosa es que los laboratorios hayan Además, pedido, una empresa norteamericana, no es. pero Las Pimpi, empresas norteamericanas son otra libres de cosa. hacer lo que quieran, ¿no? Pero Por otra cosa es Dios. que hayan pedido que si había juicios de mala praxis Ah, bueno, no eso nos también. alcance. Eso es otra cosa que el Estado La sí palabrita puede, famosa negligencia, Dios mío. claro, pero pueden decir, oh, mirá, esto lo tenemos que manejar en el Congreso y en el Congreso dirá si se debatirá entre todos los bloques y diremos si tu pedido para ciertos perdones puede llegar a funcionar después de la aplicación de las vacunas. Pero no descartarlo porque venden que vinieron a pedir glaciares. Y eso realmente, aparte de leerlo en Twitter y en otras redes No, es sociales, lo un escuché disparate. personalmente. Sí, Con sí. personas que decir, no puede ser que me digan esto. Ah, Y después termina toda esa gente diciendo que, bueno, al final la vacuna moderna norteamericana es realmente muy buena. Y la cantidad de chicos con patologías severas que necesitaban vacunas como la de Pfizer, que es la única que se puede poner en menores de edad, todavía no llega porque no la han aprobado. O sea, es una cosa, la verdad que es tremendo. Es tremendo. Esto es un antes y un después en la política argentina, me parece a mí, porque yo creo que esto tenemos que hablar, tenemos que decirlo como lo estamos diciendo, que se ha sí, cometido un asesinato, un genocidio. Es decir, el hecho de no traer la mejor vacuna, que se dice que es, pero bueno, yo creo que todas. Yo decía, si viene una de Afganistán, cuando no la tenía, póngame la de Afganistán, o la cubana, qué sé yo, pero la boliviana, pero sabiendo que hay estas vacunas que son de primera, impedir que lleguen a la Argentina, eso es un genocidio, es una maldad, es una porquería, es una mente siniestra, unas mentes siniestras. Realmente sí. es incomprensible. Mira, Pimpi, yo también, y esto lo he debatido mucho, también no solamente el gobierno utilizando políticamente la llegada de las vacunas para poder ganar sus elecciones que vienen ahora, las legislativas, sino también la oposición ha usado este tema. Y eso yo lo he visto, lo he visto en la televisión, lo he escuchado en la radio, lo he visto en las redes sociales. Muchos políticos de la oposición también se subieron a este carro y atacaron en su momento que la Sputnik no tenía buen basamento científico, que no había ningún respaldo bibliográfico respecto a esa vacuna. O sea, muchas cosas y la mataban y la mataban. Eso es cierto también, hay que decirlo. Pero también es Pero cierto que la vacuna, al principio la vacuna rusa venía floja de papeles, es lo hasta que te estoy llegado el diciendo. caso que
Putin dijo, yo con esa vacuna, en su momento, Claro, dijo, sí, con sí, esa, bueno. esa no me la pongo. Yo eso lo Claro. entiendo, pero cuando tenés una enfermedad contagiosa de tal peligrosidad, de tal magnitud, tenés que vacunarte con cualquier vacuna, Pimpi. No hay Sí, otra manera de frenarlo. No hay otra manera, porque sí, sabes que si sí, estás vacunado, aunque sea con una vacuna que no tenga tantos pergaminos encima, sí, algo te va a ayudar, porque va a sí, generar una morbilidad distinta y seguramente no te va a llevar a la muerte. Entonces es muy importante vacunarse con seguro. cualquier vacuna. El tema es que cuando yo entiendo que estar a cargo de un ejecutivo en el momento de esto debe ser difícil, pero bueno, vos tenés un rango enorme de vacunas a nivel mundial, tenés que tratar de buscar las posibilidades de conseguir todas las vacunas posibles, Todas. absolutamente todas las vacunas posibles, tirar todas las redes, abrir todos los canales de diálogo para que todas las vacunas lleguen acá. Ahora, si lo hicieron, no consta. A mí no me consta que hayan hecho esto que yo te estoy diciendo desde marzo del año pasado. Al contrario, lo que consta, lo que se sabe, incluso dicho por muchos de los funcionarios que están hoy día en el gobierno, es que empezaron de mitad de año para adelante y con 2 laboratorios o 3 laboratorios a más tardar. Esas cosas son las que generan el dolor profundo de haber pasado las 100.000 muertes en este país, donde también sabe, varios infectólogos lo han dicho, incluso infectólogos que han trabajado asesorando al gobierno, que se pudieran haber evitado muchísimas de esas 100.000 muertes, teniendo las vacunas en tiempo y forma. Entonces, ha sido un error y un horror el no conseguir las vacunas. No tengo duda. Che, hablando de otro tema, porque se nos está acabando el tiempo, quiero hablar, porque yo cuando empezamos con los programas con vos eras soltero, eras un playboy, que iba por toda la Argentina, bueno, iba a decir alguna grosería, pero indebida. Ahora sos un casado, un tipo casado, Casado con hijos, felizmente como Pepe casado, Argento. con 2 niños. Sí. ¿Y cómo es la vida de... Ya te puedo contar la de ser abuelo, pero no, no te voy a aburrir, vos Vos sos tenés que hablar. multiabuelo, Yo soy Pimpi, vos sos multiabuelo. multiabuelo. Con 7 Adriana son nietos. multisabuelos. Claro, Sí. claro. Che, campeón, ¿cómo No, va es la vida esa? increíble. ¿Dormís? No dormimos nada. Ah, Yo bueno. duermo, volví a dormir ahora que volvimos a las clases presenciales cuando me voy a Buenos Aires a dar clases allá duermo. Pero si no, no se duerme absolutamente nada, dormís cortado. Pero es lo mejor que me pasó en la vida, Pimpi. Sí, sí. Eh, eh, poder construir una familia con Eve y los 2 chicos hermosos que Dios nos ha brindado. Eh, Octavio y Faustina es emocionante, todos los días te genera una energía acá en el pecho hermosa que te estimula a seguir adelante eh, y te insta a no quedarte y a ir por más, a seguir adelante. Es realmente es otra vida, es como si yo antes hubiese tenido 10 vidas distintas, toda una vida completamente distinta a la de ser papá y tener una familia. Cambian mucho las prioridades, obviamente. Hoy día la familia es lo primero, es así. Y todo lo demás es secundario, pero bueno, tratando de ubicarlos en los lugares que uno puede y quiere, por ejemplo el Rotary, por ejemplo la facultad, sin descuidar las cosas que también quiero y Claro, me claro, entusiasma hacer, que son mis pasiones también. claro, La claro. música también, cuando puedo algo de música hago, pero cada vez menos. Es Cada vez muy menos. difícil. Yo muy Mira, chiquito, muy chico. cuando yo me casé, mi viejo me dijo, ahora tenés que empezar a pensar por dos. Y bueno, y es así. Cuando uno Claro, se casa, tenés que empezar a pensar por dos. Y bueno, y cuando vienen los hijos, empezar a pensar en la flía, en el exactamente. grupo, ¿no? En el grupo familiar. Exactamente. Sí, Y a través sí. del tiempo, y yo me voy a avanzar para hasta llegar a mí, que vos sabés que a veces uno quiere demostrarle a los hijos, a la gente por ahí, pero a los hijos más que todo, que uno es, no sé si un héroe, pero que es una buena persona, que sos exitoso. Este, pero llega un momento en que eso se apacigua, cuando llegás a mi edad, ya viejo, y ya no importa.
Y entonces importa la vida de tus hijos y los triunfos de tus hijos. Y yo me transformo en un viejo gagá si puedo hablar de mis hijos. Yo a veces estoy con algún amigo, con alguien, tengo que parar, porque las alegrías y los éxitos de mis hijos, de mis 3 hijos, afortunadamente son buenas personas, básicamente, y son exitosos en lo suyo, cada uno en lo suyo. Y bueno, si yo empiezo a hablar, se me empieza a caer la baba, ¿viste? El apellido se me cae. Porque... Sí. Y te va a pasar. No es para menos, no es para menos. Te va a pasar. Es que Es son como tu victorias viejo hermosas. con vos. Si yo lo escucho a tu viejo, seguramente, si nos hablamos, estamos 1 hora yo hablando de mi hijo y tu viejo hablando de vos. Sí. Porque lo más glorioso que tiene es un hijo como vos, un profesional como vos, con todos los éxitos que tenés. Gracias, Pimpi, gracias. Yo igual creo que nosotros, tanto tus hijos como yo, estamos muy orgullosos de los papás que tenemos. Y nada de lo que hemos hecho a lo largo de esta vida se podría haber hecho si no hubiese sido con el ejemplo que nos han dado ustedes a lo largo de su vida. Con los esfuerzos trabajando, los esfuerzos a veces estando lejos del hogar, metiéndole tiempo al trabajo, o sea, haciendo muchas cosas y haciendo grande la familia, grande en el sentido de la grandeza, ¿no? Como se hace grande un país, que es lo que falta en este país. Me parece que uno tiene que por lo menos... Y la unión y la cosa otra de las cosas que se hace ahora es querer destruir la familia. Que hablábamos del comunismo y que yo cuánto, es querer destruir la base fundamental, la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Es la construcción de la familia, padre, madre, macho, hembra, X no. Bueno. Ahí podemos debatir un rato. Debatimos un rato, pero largo, para otro. Hombre, mujer, hijos, en lo posible, si sale, bueno, X, pero no le pongan una X antes de nacer, querido. Bueno, vos sabés que favor, igual... en el documento póngale, sí. Tiene pichulín, no tiene pichulín. En el documento es hombre, mujer. Sos terrible. Después, más adelante, le pondremos X y empieza a dudar. Escuchame, pero no le creen Pampero. dudas. Falta Pampero acá, falta Pamperito. Falta Pamperito, querido, que como lo quiero cuando lo veo y nos saludamos. Ahora no nos podemos trazar cuando nos hemos visto, hemos cruzado los puños. Vos sabés que yo creo en este cambio generacional y en todas estas cosas, vos sabés bien, que estoy a favor del matrimonio igualitario, que puedan tener chicos, y me parece muy a favor, muy lindo este cambio de los derechos civiles. Ahora, como te decía hoy, no en cuanto a los momentos por ahí de las cosas. De todas formas, fíjate lo lindo que es la palabra familia, lo lindo que se siente, ¿no? Es algo que genera una felicidad plena, como te decía hoy, todos los días. Me parece que a todos nos ha pasado eso, a vos te ha pasado, te pasa y te va a seguir pasando. Con los nietos te va a seguir pasando. A ver qué pasa cuando tengas bisnietos, Pimpi, ¿qué vas a hacer? No creo llegar, pero bueno, porque el más grande de los nietos que tengo tiene 15 años, varón, para colmo. Varón, macho, con pitilín. Vos tenés cuerda para rato, Pimpi. Imagínate la cantidad de los otros libros que tenés que hacer también. ¿Te parece? Claro. Che, campeón, qué gustazo de charlar con vos. Muchas gracias, igualmente. Como siempre. Mirá que hablamos de cualquier cosa, ¿eh? Y sin libreto, como siempre. Nos pasaba, ¿te acordás en la tele cuando estábamos en vivo? Me decías, Marquitos, mira, hoy ¿qué te parece? Y me dabas una serie de, ponerle 6, 7 temas y empezábamos, ¿te acordás? Y largábamos, claro. Largábamos. Muy interesantes aquellas charlas. Nos hemos Se extraña, pero bueno. Y lo hemos peleado con Pampero, ¿te acordás? Qué loco, sí, qué loco lindo ese, ¿eh? Habría que hacer un Zoom con Pampero los 3. No, por favor. Un rato. Tenés que tener la edición ilimitada para poder estar 2 horas hablando. Con 2 horas, claro. Gracias, Pimpi, por la invitación. Un gusto siempre también charlar contigo.
Un No, placer, no, en serio, gracias ¿eh? a vos y bueno, y a la gente les digo que este caballero, este odontólogo, este señor es un amigo, un amigazo, los que no han visto el programa, aquel Conversando, hemos debatido y hemos luchado y hemos expresado todas las opiniones que tenemos sin ningún tipo de resquemor ni de nada. Y para mí es un gustazo. Y miren que es mi odontólogo, y viste que al dentista vos decís, uy, tengo que ir al dentista. No, no, este hasta ahora no me hizo doler nunca. El día que me haga doler, le voy a Chao, pegar una patada en el chao, occipucio. claro. Pero bueno, no es mentira. Bueno, señores, señoras, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo, que hayan escuchado opiniones serias y opiniones reales de los dos, aún teniendo, como dijimos, algunas diferencias. Así que será hasta la próxima a mi manera. Chao, muchas gracias por vernos. Chao. Chao, Marcos. Chao.